de acuerdo a las cifras que tenemos, las mostramos hace instantes, ¿por qué está liderando las encuestas Janet Jara, Eric Campos? Yo creo, primero, porque hemos sido capaces de construir unidad en el amplio y diverso sector de el progresismo, la izquierda y sectores de centro también. Esta no es la caricatura que el 38 al 39% de los chilenos sean comunistas, no, el Partido Comunista es uno más de esa coalición. Segundo, porque Janet Jara es cercana, no es de la elite. Tercero, porque ha puesto los temas de las condiciones materiales de la ciudadanía en la mesa, como por ejemplo el trabajo, con una propuesta que a mí me parece muy interesante, además lo levantamos desde la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, como el salario vital. No es el salario mínimo, ¿no? El salario vital que alcance para llegar a fin de mes, y ahí tenemos un debate que por supuesto tiene que ir de la mano con medidas de crecimiento y de mejorar la productividad. ¿Usted está de acuerdo con el sueldo vital? Antes de, porque había un GC que decía las organizaciones criminales están interviniendo las FACH. Y yo no creo que eso es impreciso. Lo que yo quise decir es que pueden ser víctimas, y yo doy gracias a nuestras instituciones y al funcionamiento de estas, que efectivamente se logró identificar a estas personas y que ya fueron dadas de baja. Muchas Y lo que gracias. esperamos entonces es que entreguen toda la información para que la ciudadanía esté tranquila. Y Muchas efectivamente gracias, se entregó toda la información, y es importante que La esto Corte se Suprema les dio 24 horas para que entreguen toda la Ahora, dicho información. esto, en relación a la candidatura de la comunista Janet Jara, Sobre el sueldo vital. sí. Mira, ¿por lo que qué? pasa es que aquí, en general, cuando se discute respecto, a ver, ¿por qué Janet Jara, en definitiva, hoy día existe una especie de jaramanía, ¿cierto? Bueno, efectivamente, la victoria de Janet Jara es una de las victorias más importantes, si no la más importante a nivel de la historia del Partido Comunista, lo que es muy malo para Chile, porque por primera vez en la historia... ¿Por qué es muy malo para Chile? Es muy malo para Chile porque... Déjame terminar y después nos referimos al detalle. Es muy malo para Chile, y adicionalmente... No, pero sería bueno decir por qué, porque cuando uno dice es muy malo para Chile... Sí, es muy malo para Chile, sin argumento, efectivamente. de eso la Porque es gente una está un ideología poco totalitaria, aburrida, ¿no? se Que se define como diga, marxista-leninista. es malo para Chile Pero no porque me quiero simplemente referir son a eso. comunistas. Entonces, esta es una de las victorias más importantes del Partido Comunista, si no la más importante. El Partido Comunista pasa a liderar por primera vez en la historia a la izquierda chilena, ¿cierto? Y en este contexto ha tenido una sobreexposición que hoy día la vincula... ¿Qué es lo más comunista de Janet Jara? ¿Qué es lo más comunista Ahora, que usted le ha lo que a mí me escuchado parece Janet Jara? importante, lo que a mí me parece importante, después ir al tema del sueldo vital, no sé, dice relación con que hoy día Janet Jara tiene una gran dificultad, que es lo que no ha existido hasta el momento, y es que va a tener que presentar propuestas a los problemas de Chile. Porque yo creo que hoy El día... sueldo vital, más por que ejemplo, mencionaba Eric. hablar de los problemas de Chile, como por ejemplo el desempleo, ¿cierto? Ajá. La ministra del Desempleo, Janet Jara, dejó a casi 1 millón de desempleados, la cifra más alta que hemos tenido hasta esta fecha. Eso es falso. Todavía, Eso es falso. todavía... La cifra más alta de desempleo Mira, es cerca del 16%, le quiero recordar no, con pero a quién. nivel de personas, pues Eric, Y le ¿cuándo hemos quiero tenido recordar más de 1 con millón? quién. Casi Con el dictador tenemos en Augusto Chile, Pinochet, casi, que yo sé que a la tenemos gente no en le gusta Chile, escucharlo, tenemos en pero Chile, pero lo tenemos vamos a en recordar, Chile ¿no? casi 1 millón de desempleados. De ese millón, casi 500.000 corresponden a mujeres. Todavía no alcanzamos el nivel de empleo previo al año 2019. Y hoy día, esta señora, Pero que eso no era es culpa ministra de del Janet, Trabajo, hay razones estructurales va para a tratar aquello. de resolver los problemas de Chile, cuando en realidad, durante su gestión, lo que se hizo fue profundizar el ¿El desempleo salario en Chile. vital se contradice Tenemos, con la idea de más mira, empleo? todos, es absolutamente legítimo y real que todos queremos mejorar nuestras condiciones materiales de subsistencia. ¿Qué duda cabe? El sueldo mínimo es una de ellas. Y se ha aumentado el sueldo mínimo periódicamente y consistentemente a lo largo del tiempo, pero fíjate que... ¿Y cómo no votó es el Partido un Republicano sueldo, cuando se aumentaba no el salario es un mínimo? no es un sueldo que haya crecido en términos reales, porque si lo llevamos a la inflación, comparamos el último aumento del sueldo mínimo... El Partido Republicano, cuando se discutió el aumento del salario mínimo, votó en contra. Eric, cuando comparamos... que votaron en contra. Mira, es que ahora lo que se pasa es valora que, y votaron en mira, contra. yo sé que te gusta mentirle a las personas, No, no parece, estoy mintiendo. porque resulta que... Vaya y revise la votación del salario mínimo en el vamos Parlamento. al sueldo La mínimo bancada en términos del reales, Partido Eric. Republicano Vamos al sueldo votó mínimo en términos contra. reales. Incluso sabiendo que la mitad de los chilenos gana menos de 582.000 pesos según los datos del 2023. Eric, Y ¿cuál es el eso sueldo al mínimo? Partido ¿Sabes cuál Republicano es el sueldo no mínimo? le importa. No Eric, le ¿Votó el importa. Partido Republicano? Eric, ¿Sabe cómo votó el Eric, Partido ¿cómo? Es que lo que pasa es ¿Cómo que... votó? que quede Yo le claro, contesto digamos. cuánto es el salario mínimo y usted me dice cuánto Para que vota. quede claro, Por digamos. supuesto, mira, el punto es, cuando uno compara el sueldo mínimo de mayo del año pasado a hoy día, Votaron en el contra. último aumento del sueldo mínimo No se llegó lo va a a decir. 529.000 pesos. No se lo va a decir, pero ¿cierto? votaron en contra. Pero sí, oye, Eric,
yo estoy a favor de que las personas ganen más plata. Pero Eso no pero, Paz, depende eso tiene que de tener una un relación. consenso entre los políticos. Eso es no entender de economía y no entender de crecimiento y no tener Ni usted ni yo somos economistas, pero perfectamente yo sé lo que la pasa mitad es de los que chilenos ustedes vive con menos de 582.000 pesos. Oye, sí. Y que en este y eso gobierno que produce inflación, pero no crecimiento y no poder adquisitivo en términos reales. Si nadie está imprimiendo billetes, Sí, mira. es que no, así de el punto fácil. es que Se cuando subió tú el le salario mínimo hoy día a cuando tú le 529.000 pesos y no han quebrado Álvaro, empresas. Eso es sí, mentira. sí, no sé si puedes dejar a Eric ordenemos se calme un poco para poder hablar. Eric, No, yo estoy muy por favor. calmado, Sí, solo que no me gusta. Les agradezco el entusiasmo y la vehemencia con que defienden sus Sí, posturas mira. y sus convicciones, pero en la casa tienen que entender lo que cada cual Sí. plantea. Pues Mira, vamos a lo las que yo quiero candidaturas a ver si podemos entender. Es que y mira, lo hablemos que yo un quiero poco decir de es lo su candidato, siguiente. que es José Antonio Kast. Si mi candidato es José Sí. Antonio Kast a la presidencia, Sí, efectivamente. de acuerdo, ya. Yo lo que ¿Cuál es quiero la decir- diferencia fundamental de José Antonio Kast, por ejemplo, para que podamos hablar de sus propuestas también con Janet Jara, que está liderando? ¿Por qué? José ¿Cuáles son las Antonio Kast diferencias? habla de propuestas, pretende y ha ofrecido planes en distintas materias para resolver los problemas que efectivamente aquejan a los chilenos. Pero no me voy a quedar pendiente con el tema relativo al desempleo y al sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza en términos reales los efectos del aumento progresivo del sueldo mínimo en el tiempo, de mayo del año pasado al aumento que se efectuó en mayo de este año, el sueldo en términos reales, descontando la inflación, no aumentó en más de un 1,tanto%, 1,2, Entonces hay que subirlo más. 1,3%, no, Eric. Ya, El revisemos sueldo tiene que datos. crecer en términos reales y para eso se la requiere mano que aumente. invisible del mercado la suba, se requiere ¿no? que Chile vuelva a crecer, Por supuesto, salir y del todo, estancamiento ya y de venía la creciendo en un mediocridad. más de un 2%. Lamentablemente Y aún el sueldo así, mínimo real estamos- no crece la en un mitad de los consenso chilenos, entre si los usted lo está políticos. viendo, usted sabe que ganan Crece menos cuando de el 600 país lucas. crece. Vamos a volver sobre este tema, vamos a volver sobre otros. Tenemos datos de línea, además tenemos una cantidad de datos importantes, pero hay en la casa una cantidad importante de personas que están tomando decisiones. De hecho, hay gente que no sabe o que no responde. Y es obligatorio, por lo menos en la teoría, ir a votar. Y esa gente necesita distinguir propuestas. Por lo mismo le preguntaba, voy a insistir en esto, ¿qué diferencias hay entre el candidato José Antonio Kast, segundo en las encuestas, y la candidata Janet Jara? Bueno, una de las Gracias. grandes diferencias que existen entre ambos es que José Antonio desde marzo de este año lo que ha hecho es presentar propuestas en distintos ámbitos para resolver los problemas que aquejan a los Destaca chilenos. algunas, por favor. Por ejemplo, lo que dice relación con enfrentar el crimen organizado con valentía, determinación, no con amor, como ha propuesto Janet Jara, que entre otras cosas defendió a personas que destruyeron propiedad pública y privada durante la Revolución de Octubre del 2019. José Antonio los quiere enfrentar con decisión, no con amor, como lo ha hecho la candidata ¿Yo le puedo dar una comunista diferencia? Jara. Esa Hay es una una gran de las grandes diferencia. diferencias. Segundo, después Janet Janet Jara Jara- quiere promover un crecimiento económico en virtud del aumento de la oferta a nivel interno. Eso ha fracasado en todos los países en donde se ha aplicado, típico de regímenes comunistas, ¿cierto? En cambio, José Antonio lo que ¿Como quiere cuáles? hacer... ¿Como China? ¿Como lo Vietnam? que quiere hacer... No, yo te digo, típico de cuál es el Lo régimen comunista. Bueno, por Pero- ejemplo, Cuba, ¿cierto? Que para la candidata Janet Jara, Pero ¿cierto? saquemos como Es China. una democracia Mira, de carácter yo te voy a decir una especial o diferencia, distinta, yo te voy a decir ¿cierto? una diferencia Pero entre José Kast. Antonio No, Kast, pero por para poder ejemplo, hablar que yo es también, porque si importante, no, tiene quedo que yo ver con interrumpiendo que todo el el rato. crecimiento Vamos por partes, Y económico... para que no quiero parecer así porque le tengo una Hecho gran por aprecio a Paz. diputaciones hay que le vamos a dar posibilidad a Eric. Yo te voy a dar una que- diferencia que- entre Kast y Jara. Primero, valentía y decisión son palabras, no es pura retórica, pero una diferencia fundamental. Janet Jara no ha ido a visitar criminales a la cárcel. Concreto, ¿no? No, los ha defendido. No, Eric, no o ha ido sea, a visitar. salud. Yo le quiero Los ha decir, defendido José a los Antonio Kast, que hoy criminales. día se viste de blanca paloma, va regularmente a Punta Peuco a visitar a los violadores de derechos humanos. Regularmente a Punta Peuco. Janet Jara, ¿Cuándo? Diga cuándo, Eric. revisen en la prensa, permanentemente están visitando Es que junto sí, con es su fácil ex amigo decir eso. Kaiser. Sin embargo, Janet Jara no va a la cárcel a visitar criminales, que además reivindica, en este caso de José Antonio Kast, con su visita reivindica la tortura y el genocidio del que son culpables esos criminales, esos que hoy día son viejitos que están, pobrecitos ellos, en la cárcel, Y ¿no? Janet Jara propone, como ha dicho Paz, por ejemplo, enfrentar la delincuencia, el tema de la seguridad con amor y no con una mano firme como la que está pidiendo. No, hoy día eso los republicanos. es una caricatura, evidentemente. Primero, ningún gobierno, ni siquiera el de Sebastián Piñera, que era nuestra amiga Paz, logró resolver el problema de la seguridad cuando dijo que se le iba a caer la fiesta a los delincuentes, porque todos sabemos seriamente que es un problema complejo. Pero ¿qué quiere la gente? La gente quiere que cuando va al trabajo no la asalten, la gente quiere que cuando vuelva a su casa del trabajo no la asalten, y eso evidentemente que requiere mayor capacidad del Estado para responder.
Pero esta gente quiere menos Estado. Entonces, cuando alguien quiere menos Estado, ¿sabe qué le está diciendo? Menos policía, le está diciendo menos doctores en el CEFAM, le está diciendo menos servicios. ¿Y sabe qué le dicen después? Defiéndase usted mismo. Por eso, Kaiser, que también es del espectro de mi querida amiga Paz, le quiere decir use pistolita, y eso es inviable en un país como Chile. Paz. No, bueno, primero que, el presidente Piñera, en realidad el Partido Republicano era una oposición constructiva al gobierno del presidente Sebastián Piñera, así que esa es una precisión. Segunda, de la UDI en ese tiempo. Segundo, consta, yo nunca militaba en la UDI. Pero fuiste lista parlamentaria con ellos, lista constituyente. Bueno, pero dicho bien. eso no es lo relevante ahora. Lo relevante es que, consta en distintos videos que ustedes pueden conocer a través de redes sociales, cómo Janet Jara defendió a los delincuentes de la primera línea. Estaba ahí en la Plaza Italia, ¿cierto? Defendiendo a personas que son responsables de la destrucción de propiedad pública y privada. Y tercero, yo no conozco, porque no los tiene, digamos, planes para resolver las distintas materias de carácter y urgencias sociales. Nosotros tenemos el plan Patines en materia de educación, el plan Fronteras Seguras, el plan Barrido, que tiene por objetivo terminar con el comercio ilícito en las calles, el plan Renace, que tiene por objetivo promover nuevamente la natalidad en nuestro país, un problema que sin duda es extremadamente importante. Entonces yo sé que a Eric le conviene hablar sobre el pasado para la promoción del odio y el resentimiento. Hablemos del presente, pero al menos yo de cómo prometieron sacar los toldos azules en MEI y no lo han logrado. Y quiero hablar veamos cómo hoy día futuro, sacaron, ¿cierto? Yo creo que es importante hablar del futuro. ¿Cuáles son los planes que tiene Janet Jara en esta materia? Porque nadie los conoce. Porque esto no es retórica, ¿no? Esto no se resuelve con el plan Patines ni el plan Barrido. Esto se resuelve con mayor capacidad y acción del Estado. Este gobierno, y lo pueden revisar también, ha sido el gobierno que más ha invertido en materia de capacidad operativa para Carabineros. Un hecho concreto. Y eso no asegura que se resuelvan los problemas de seguridad, porque es un problema evidentemente que mucho más interesa. Otro de ellos, que tampoco habla la derecha, es que hay que ir a quitarle a los narcos y a los delincuentes, a los cabros chicos, que las poblaciones prefieren 1000 veces ampararse por una red de protección del narcotráfico y no ampararse por una red de protección de un Estado que es débil y que no existe. No, yo creo que eso, desde mi sector político, la verdad es que existe consenso en que efectivamente hay que entregar aún más herramientas al Estado, más recursos para promover la existencia de una mayor cantidad de funcionarios de nuestras fuerzas de orden y seguridad. No se entiende eso. Sí, pero Eric, lo que pasa es que no todo es tan absoluto. En materia de seguridad y orden público, nosotros estamos claros en que se requieren muchos más recursos, muchas más herramientas y muchas más atribuciones. Un Estado más fuerte. En esa materia, por supuesto que necesamos un Estado más fuerte. Estamos muy de acuerdo, un Estado más fuerte. Pero más pequeño en otras cosas, como por ejemplo en materia de educación. Bueno, por ejemplo, que exista un principio de autoridad en el aula de clase, que se respete el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Fin a la tómbola, que lo que hace es sacrificar el esfuerzo y las capacidades y talento de muchos niños en nuestro país. ¿Selección? Obviamente hay que volver al derecho preferente de educar a sus hijos, y eso implica el derecho de los padres de escoger el establecimiento educacional, que lamentablemente fue eliminado con ocasión de la reforma de quien le quitó los patines a los niños en este país, que es el señor Eizaguirre, que dicho sea de paso, uno no está muy claro, Eric, si es un salvavidas de plomo o no, esto de su eventual interés en participar de efectivamente el plan de gobierno de Janet Jara, ¿cierto? Pero los CEP también los quieren eliminar. ¿Perdón? ¿Quieren eliminar los CEP? ¿Quieren volver atrás a la municipalización? Yo pienso que eso hay que revisarlo, porque lo que hemos visto hasta ahora es que ha existido una multiplicación de burocracia, de funcionarios y de instituciones, y no necesariamente ha mejorado la calidad de la educación estatal, e incluso más, por ejemplo, en materia de seguridad. Hace poco tiempo se están traspasando con muchas deudas, que tiene que ver con los temas de seguridad al interior del aula de clase. Pero hay una imprecisión. Los SLEP no fracasan por un exceso de burocratización. Y preguntémosle a los profesores. El problema fundamentalmente de los SLEP es que le están traspasando con sumas millonarias de deuda, muchos de ellos de municipios administrados por la derecha, que no han pagado las cotizaciones previsionales ni de salud de las y los trabajadores de la educación, entre ellos los profesores y los asistentes a quienes le mandamos salud. Ese es el problema de los SLEP hoy día, que se hizo una reforma para fortalecer el rol del Estado sin poner más recursos, porque reiteradamente la derecha ha ido de alguna manera boicoteando el desarrollo de los SLEP a partir de, entre otras cosas, del debate presupuestario.
Bueno, por ejemplo... ¿Qué hacer, por ejemplo, con instituciones que demoran medio semestre, por ejemplo, en entregar los útiles escolares a los jóvenes que tienen derecho a útiles escolares, con las UNAED, por ejemplo, que no les llega lo necesario, que todavía hay un atraso? La tarjeta nacional estudiantil, por ejemplo, que todavía, julio, estamos hablando de julio de 2025, todavía no se reparte. ¿Qué hacemos con ese tipo de cuestiones que son básicas? Le pregunto a los dos, no estoy imputándoselo a un gobierno en particular, pero hace mucho rato que se viene hablando de la importancia de la educación y hay cuestiones que son mínimas con las que no se cumple. ¿Qué se hace en materia de educación? O sea, estas son las cosas que hacen que la gente pierda adherencia, su simpatía con el Estado y que sobre todo los sectores populares, ¿no? Que son quienes requieren la TNE para subirse a la micro, que son quienes requieren de la ayuda del Estado para tener condiciones mínimas para estudiar. Evidentemente que nadie está por aceptar esta falta de gestión, ¿no? En la entrega. El punto es, ¿cuál es la solución frente a eso? Privatizar, entregar un voucher para que sean comprados donde. Yo creo que ahí tenemos serios problemas de gestión que el ministerio, no solo todos no han podido resolverse. El problema de la TNE, para quienes tienen chiquillos con TNE en la casa, saben que año a año llega el mes de agosto, muchas veces septiembre, todavía no tienen la TNE para poder pasar en la micro y sobre todo el problema en regiones. A mí me parece, bueno, yo creo que aquí claramente hay un problema de gestión que lo hemos visto en el ámbito de la educación, ¿cierto? Que son incapaces siquiera de entregar los útiles de manera oportuna a los estudiantes. Bueno, si no pueden hacer eso, con mayor razón no van a poder entregar una educación de calidad a nivel estatal, ¿cierto? Eso es una cosa. Segundo, lo que tiene que ver con, por ejemplo, existían cientos de estudiantes que no tuvieron nunca un cupo en la educación estatal y ahí nosotros vimos cómo el ministro Cataldo continúa desempeñando sus funciones sin ningún tipo de contratiempo. Además, tenemos problemas en materia de seguridad. O sea, nosotros desde la derecha, particularmente yo individualmente, de hecho, con ocasión del colegio Nuevos Horizontes, en donde 3 estudiantes fueron víctimas de una balacera, el oficialismo se oponía a poner detectores de metales en el ingreso de los colegios. Que hablar y por último, sobre este tema también, solamente para interpelar a Eric, porque Eric aquí se está llenando la boca, ¿cierto?, con que le importa la calidad de la educación, pero resulta que Eric, en desacuerdo con hacer... Discúlpame, por favor, te tengo que interrumpir.